¿Cómo manejamos el estado hipermolar no cetóxico? Aquí, ¿cómo manejamos la hipoglicemia? Ya estamos en hipoglicemia. Hay que darle lo que le falta, hay que darle glucosa. ¿Cómo le vamos a dar? Vamos a utilizar ampollas de solución glucosada o de dextrosa a la 33%. Solución glucosada 33%, que trae aproximadamente 6.6 gramos cada ampolla de 20 centímetros cúbicos. ¿Cuánto se necesita? Entre 30 a 40 gramos. Si cada ampolla trae 6.6, necesitamos entre 6 ampollas por lo menos. 6 ampollas de dextrosa 33 o de solución glucosada 33%. Y hay que administrar en bol. Y van a ver que esos pacientes que están soporosos, como por arte de magia, despiertan. Si eso les sucede a ustedes en la práctica clínica o en el SERUNS, un paciente que está en coma o que está soporoso y le administran la solución glucosada y despierta, usted va a quedar pero como unas eminencias. Eso es lo que sucede, es la impresión que se le da en la comunidad cuando se resuelven este tipo de inconvenientes, este tipo de descompensaciones, enfermedades como diabetes mellitus. Una vez que se ha administrado ya los 30 40 gramos de solución glucosada como dextrosa 33, hay que dejar al paciente con solución glucosada al 10%. Un error que se comete es cuando y pasa también cuando se evalúan pacientes que están hospitalizados y que han salido de una hipoglicemia, llama a la enfermera, al clínico de guardia. ¿Por qué? Porque se ha encontrado una glicemia de 300. ¿Qué hace el clínico de guardia que va con un poco de sueño? Dice, bueno, tiene 300, dale insulina y cámbiale la dextrosa, cámbiale por solución fisiológica. Luego, al poco rato, el paciente está presentando nuevamente hipoglicemia. Hay que tener mucho cuidado, que esto es medicina fina. No se puede bajar la guardia. Los pacientes, dependiendo también por qué hayan hecho hipoglicemia. A veces hacen hipoglicemia porque han tomado un antidiabético. Si ya tienen insuficiencia renal crónica, el antidiabético no lo va a depurar sino después de 2, 3, 4 días. Y mientras tanto, tiene que mantenerse con solución glucosada. Y hay un rango que hay que mantener la glucemia o la glicemia cuando un paciente está recibiendo dextrosa. Es entre 100 y 150. Si ustedes encuentran un paciente que le están administrando dextrosa y encuentra una glicemia de 90, dicen, bueno, está normal. Pero no está normal porque está recibiendo solución glucosada. Si está recibiendo solución glucosada, tiene que mantenerse entre 100 y 150. Si tiene una glucosa normal, pero debajo de 100, el paciente está en hipoglicemia. Se tiene que tomar las medidas adecuadas. En los casos cuando no responde ya el paciente a la administración, inclusive de solución glucosada mucho más concentrada, tenemos que recurrir a medicamentos como el octreotide para poder controlar este tipo de hipoglicemia refractaria al tratamiento, a la administración de glucosa. Sigamos con esta pregunta de NAM 2006B, a propósito de la hipoglicemia. Es un paciente que es traído por los bomberos a emergencia en estado de coma. Paciente pálido y sudoroso, cuyos signos vitales están dentro de los rangos normales. La presión normal, la frecuencia cardíaca en el límite, frecuencia respiratoria en el límite inferior. El paciente está en realidad hipoventilando. Una buena saturación más del 90%, pupilas centrales pero hiporreactivas, y 3,5 milímetros. El diagnóstico del coma es, si asumimos que es un paciente diabético, sospechamos que es un paciente diabético, ¿por qué no decir que es un coma hiperosmolar? ¿Por qué? Porque en el cuadro clínico destacarían que el paciente está muy deshidratado, que la presión arterial está en el límite inferior, si no disminuida. Eso falta para coma hiperosmolar. ¿Por qué no un coma acetoacidótico? Porque faltan signos de acidosis. Hablemos ahí de la respiración de Kussmaul. Hablemos de la depresión de la presión arterial. Hablemos del compromiso del sensorio mismo. Pero básicamente, entonces, ¿por qué no es un coma acetoacidótico? Porque no hay signos de acidosis metabólica, como la respiración de Kussmaul, como la depresión de la presión arterial. ¿Por qué sí un coma hipoglicémico? Porque la hipoglicemia va a destacar la respuesta simpática. En este caso,
la gran sudoración que presenta y la palidez, que habla de una hiperactividad simpática, palidez por vasoconstricción y gran sudor. Eso está a favor. En líneas generales, que esto se trata de un coma hipoglicémico. Y como ya comentamos anteriormente, hay que manejarlo como tal. Respecto a las otras alternativas distractoras, en caso de coma por barbitúricos, el comportamiento, la alteración de las pupilas es diferente. Hipoxémico, estaríamos frente a una saturación menor de 90%. La respuesta, por lo tanto, es la alternativa B, coma hipoglicémico. Tiene la mayor probabilidad. Habiendo terminado ya esta parte de la clase de complicaciones agudas, tengo el agrado de presentar a la bella interna Claudia Timaná, quien con mucha gracia, inteligencia, entusiasmo, desarrolla muy bien 2 casos clínicos. Hola, soy Claudia Timaná, estudiante de Medicina en la Universidad Ricardo Palma e interna de Medicina del Hospital 2 de Mayo. Ahora vamos a resolver algunas preguntas. Vamos a resolver una pregunta que se realizó en el ENAM del 2008. Se trata de una paciente mujer diabética de mediana edad que ingresa a la emergencia por presentar un cuadro de alteración del estado de conciencia. En el contexto de un paciente diabético con síntomas como somnolencia o sopor, vamos a pensar en una complicación aguda, por ejemplo, cetoacidosis diabética, estado hiperosmolar no cetósico o hipoglicemia. La hipoglicemia la descartamos porque la paciente no tiene síntomas adrenérgicos. Además, se corrobora por la glicemia. Entonces nos quedamos con las otras 2 opciones, la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar. Nos acercamos por el grupo etal al que pertenece la paciente a la cetoacidosis diabética y se corrobora con la glicemia, que es menor de 600, que es el punto de corte entre 250 y menor de 600 para el estado hiperosmolar. Entonces nos preguntan cuál es el criterio clínico y de laboratorio para el diagnóstico de una cetoacidosis. Las manifestaciones clínicas más frecuentes en el caso de la cetoacidosis es somnolencia o sopor, seguida de dolor abdominal y de la respiración de Kussmaul. Además, también tenemos unos criterios de laboratorio. Además de la glicemia, tenemos el pH menor de 7.3, el bicarbonato menor o igual a 18 y la presencia de cuerpos cetónicos en orina o cetonúria. Revisando las otras claves distractoras, teníamos la clave A, polidipsia, polifagia y poliuria, que corresponden más con una descompensación metabólica. La clave B, sudoración, enfriamiento generalizado y trastorno de conciencia, van más con hipoglicemia. La clave C, deshidratación severa, hiperosmolaridad y convulsiones, son para un estado hiperosmolar no cetósico. Y finalmente la clave E, fiebre, decaimiento y malestar general, que se explican más con un cuadro de infección. Ahora vamos a hablar sobre el siguiente caso, que es del ENAM del 2007. Acá tenemos una paciente adulta mayor, sin antecedentes de importancia, pero que tiene síntomas de hiperglicemia. Además, viene con signos de deshidratación severa, hipotensa y con una glicemia de 850. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable? El síndrome hiperosmolar no cetósico. También tiene algunos criterios de laboratorio que corresponden con una deshidratación severa. Revisando las claves distractoras, tenemos la clave A, diabetes insípida, en la cual nos explicaría la hiperglicemia. La clave B, cetoacidosis diabética, que como ya revisamos, no corresponden con los hallazgos en esta paciente. La clave C, un ACV isquémico, que en este caso no se presenta con focalización. Y la clave D, un shock séptico, que tampoco responde el cuadro clínico.